Buenas tardes a todos los amigos presentes en la reunión de hoy. Tuve la esperanza de que algún ilustre miembro de nuestra academia pudiera suplirme en el día de hoy con una conferencia bien interesante y sobre todo que tratara sobre los temas que nos están golpeando en este momento. Sin embargo, creo que es muy importante traer a cuento una intervención sumamente importante de un hombre muy importante que está bastante olvidado, que fue el ilustre doctor Germán Hernández. En esa época, cuando él hizo la conferencia, era ministro de gobierno, el doctor Turbay. Hace 42 años estaba conmemorando el centenario de la muerte del Libertador. En realidad, el planteamiento de Germán Hernández, que fue un ilustre jefe liberal, muy bolivariano, que tuvo una actuación muy importante, porque hasta presidente de la República fue porque estuvo encargado del Poder Ejecutivo. Fue muchas veces ministro y tuvo responsabilidades muy altas. Pero más que todo, fue un magnífico ciudadano, un gran ciudadano, un hombre íntegro, a quien yo tuve el orgullo de tratar bastante cuando yo era gobernador de Cundinamarca y él ministro del gobierno. Me complace mucho traerlo a cuenta, porque en realidad ese hombre hace 40 años, es decir, en el año 1980, él pronunció una conferencia que sería posible pronunciarla hoy, con las mismas circunstancias o parecidas a las que vivía el país en esa época. Fue pues, en medio de todo, un visionario sumamente importante a quien debemos recordar, a pesar de que ya a estas horas los personajes que pasaron ya se están olvidando, como se está olvidando todo en la historia, y parece que eso se nos va a venir ahora con características mucho más graves. Y tenemos que revivir un poquito la historia y revivir todo el pensamiento de esos hombres grandes e importantísimos que le dieron luz a nuestra democracia y a nuestra patria. De manera que con esta pequeña introducción comienzo a relatar el discurso que pronunció el señor ministro de Gobierno ante la estatua del libertador Simón Bolívar en el 197 aniversario de su nacimiento en julio 24 de 1980, es decir, hace 40 años. A solo 3 años del segundo centenario de su nacimiento y a pocos meses también del seguimiento de su desaparición, la figura del libertador Simón Bolívar se perfila siempre con mayores relieves, como la más sobresaliente de la historia entera del continente americano. Las exaltaciones que en conmemorativo arranque lírico lanzaran el párroco de Pucará durante la vida del genio sin par y el pensador uruguayo José Enrique Rodó, muchos años después de su muerte, se han venido cumpliendo y se cumplirán, en el caso humano, inexorablemente. Con los siglos crecerá vuestra gloria, como crecen las sombras cuando el sol declina. Dijo el primero y el segundo. Cuando 100 generaciones humanas hayan mezclado en la masa de la tierra el polvo de sus huesos con el polvo de sus bosques, 1000 veces deshojados, y de las ciudades 20 veces reconstruidas, todavía entonces, si el sentimiento colectivo de la América libre y una
no ha perdido ese sentimiento colectivo de la América libre y aún no ha perdido esencialmente su virtualidad. Esos hombres que verán como nosotros en la nevada cumbre del Soratá, la más excelsa altura de los Andes, verán como nosotros también que en la expansión de sus recuerdos, la gloria nada hay más grande que Bolívar. Entre torrentosa la literatura se ha vertido sobre el héroe inmortal. Casi sobre ningún otro ser se ha escrito más, se ha comentado más, se le ha ensalzado más, sin que tampoco hayan faltado críticas acerbas. Pero a medida que pasa el tiempo, su imagen se va aquilatando dentro de una perspectiva de grandeza que posiblemente nunca será superada. Recordemos, de esa avalancha tuvo lo superfluo, el endiosamiento con que ha sido rodeado en los largos siglos, que ha permanecido silencioso bajo el amparo acogedor y clemente de la muerte. Situemos al hombre en ese momento, pero también situémoslo, y eso es lo que puede interesarnos en el momento actual del planeta. En su momento, hay hechos portentosos de heroicidad, de perseverancia, de generosidad, de deslumbrantes manifestaciones del genio, mezclados también con injusticias, con crueldad, con errores irreparables y aún con debilidades propias de la flaqueza humana. Todo ello, sin embargo, con tanta fuerza de creatividad, con tanta trascendencia para alterar y modificar el curso de la historia, que sin duda su sombra avasalladora llenará por su futuro impredecible el desenvolvimiento de un mundo. Para Bolívar hay que colocarlo no solo en el marco de su vida real, sino lo que se sucede ante nosotros, para que a medida que el tiempo deshaga sus páginas y se adentra en la eternidad, sea este magno hombre punto de referencia para que influya en la conducta y en la tarea de las generaciones presentes y sobre todo de las que nos suceden. Para lograr ese acoplamiento del genio a la realidad circundante, la que quema y golpea nuestras vidas en esta hora de acontecer universal, podríamos, entre otras muchas, señalar estas dos circunstancias: su lucha incesante por la libertad como el bien sublime para el hombre, y la convicción de que solo la sincera acción de las naciones es lo que podrá algún día lograr sobre la tierra la felicidad de los pueblos. Estos dos conceptos y dos concepciones de su espíritu revolucionario y creador, a las cuales consagró con dolor y con sacrificio, sin cuento, su maravillosa asistencia. Fueron, son y serán, siempre aliente la vida sobre el planeta, los polos necesarios, probablemente nunca alcanzables, de la fe y de la esperanza de la especie. Su lucha por la libertad fue estremecida y ardiente. Casi no hay páginas de sus cartas, de sus arengas, de sus discursos y de los documentos muchísimos
en donde no la invoque con elocuencia sobrecogedora. La sentía como una necesidad casi física, que recorría su piel, que palpitaba en sus sentidos. Su fiebre por la independencia de las colonias españolas de América era apenas el medio para implantar en ellas la libertad. Desde el juramento del Monte Sacro hasta cuando su mente poderosa dejó de ser impermeable a las presiones e influencias que socavaron su firme personalidad en sus últimos años, no dejó de insistir nunca contra los gobiernos absolutistas, contra todo intento de tiranía, contra cuanto pudiera esclavizar al hombre. Oigámoslo como lo dice. Los estados son esclavos por la naturaleza de la Constitución y por el abuso de ella. Luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, holla y usurpa los derechos de los ciudadanos súbditos. Ampliando o aplicando estos principios, hallásemos que la América no solamente está privada de su libertad, sino también de la tiranía activa y dominante. Y además, y en adelante, agrega, yo deseo más que otro alguno ver formar en América una grande nación, la más grande del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. En el discurso pronunciado en el Congreso de Angostura, dice, comillas, la continuación de la autoridad de un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares porque nada es tan peligroso como dejar largo tiempo en el mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y a él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana. Y luego exclama, comillas, nuestros débiles ciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el admirable nutritivo de la libertad. Entumecidos sus miembros en las cadenas, debilitadas sus vistas en las sombras de las mazmorras y aniquilados por las pestilencias serviles, serán capaces de marchar con pasos firmes hasta el augusto templo de la libertad. Cierra comillas. Y en este mismo discurso agrega, la naturaleza a la verdad nos dota al nacer del incentivo de la libertad, mas a la verdad nos dota al nacer del incentivo de la libertad, mas sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa tranquila, aunque ligada con las trabas que se exponen. Al contemplarse en este estado, la prostitución parece que tenemos la razón para persuadirnos de que más de los hombres tienen por verdadera aquella humillante máxima, de que más cuenta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Ojalá que esta máxima, contraria a la moral de la naturaleza, fuese falsa. Ojalá que esta máxima no estuviese sancionada por la indolencia de los hombres con respecto
a sus derechos más sagrados. Y complementa ese pensamiento con esta frase: solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. Frase brillantísima del Libertador. Y así, en su literatura, diseminada en los más variados estrictos, con un acento de convicción que le surge de lo más hondo de su ser, vuelve repentinamente sobre el tema, ya con giros apasionados, grandilocuentes, ya con desesperación y angustia, para rematar en el apóstrofe desolador y dramático de la última proclama. Abro comillas: mis enemigos abusaron de vuestra credibilidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y amor a la libertad. Cierro comillas. Esta pasión por la libertad se estaba exenta de sus preocupaciones por el hombre americano. Podríamos garantizar hoy que en sus grandiosas concepciones sobre la organización de las sociedades, la libertad para él entrañaba igualmente el concepto de igualdad. La libertad se podría hacer para unos pocos, para las minorías explotadoras y afortunadas, que disfrutarán de todos los medios para hacer valer su preponderancia y su prepotencia en medio de multitudes ignorantes, enfermas y desnutridas. En su disgusto, su discurso de angostura lo expresa con luminosa penetración: que los hombres nacen todos con los derechos iguales a los bienes de la sociedad. Está sancionado por la pluralidad de los sabios, como también lo que está, como no todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos, pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican. Todos deben ser valerosos y todos no lo son. Todos deben ser poseedores de talentos y todos no los poseen. Y aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen esta deficiencia, esta diferencia, porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Y ahí, desde entonces, empezó y defendido por el intervencionismo de Estado. Ya en los finales del siglo XVIII. Y que los forjadores de nuestra independencia tuvieron como razón y fundamento de sus empresas. Pero se ve por lo atrás anotado que su línea de libertad ya se afianzaba en él
no como una simple eliminación de las limitaciones materiales para el desenvolvimiento biológico de los seres, sino que abarcaba un más amplio concepto, el de que pudieran alcanzar una plena y efectiva realización. O sea, dar rienda suelta a su inteligencia, a sus impulsos vitales, la satisfacción de sus necesidades elementales, a su desarrollo físico e intelectual, en suma, llegar a la eliminación del sufrimiento individual y colectivo. Pero ¿cuál es la gran lucha de hoy? La guerra que se está viviendo en el planeta, nada menos ni nada más que la que se ha vivido sin una solución satisfactoria y en medio de las más tremendas desesperanzas en todo el recorrido de la especie. Este es el enfrentamiento que aún perdura, cruel, satánico y sangriento, entre la libertad y la esclavitud. Quienes profesamos arraigadamente el sentimiento y la vocación de la libertad, entendemos que para que exista de verdad, tiene que ser indivisible, tiene que tener limitaciones para que la sociedad en conjunto y sin excepciones pueda disfrutarla. Hace ya mucho tiempo que aceptamos que las posibilidades económicas para todos los sectores tienen que ser inherentes al concepto de su libertad. De lo que no podemos aceptar nunca es que la igualdad debe necesariamente implicar la pérdida de la libertad. Esto es, que la libertad pase a ser un concepto obsoleto que deba dejar, esto es, que la libertad pueda pasar a ser un concepto obsoleto que debe dejar paso al concepto de la igualdad. La igualdad, que entre otras cosas no ha podido lograrse todavía en ningún sitio de la tierra, aún obtenida a cabalidad, no sería otra cosa que la esclavitud, si no está acompañada de la libertad. No nos engañemos. Hoy día los grandes bloques de naciones que buscan el predominio en el mundo oscilan entre otros dos extremos, la libertad y la tiranía. Ante esa realidad incontestable, nuestro papel como nación debe estar claramente señalado. Colombia luchará por mantener su libertad en procura de la igualdad. Desde finales del siglo XVIII fue formándose la idea de la unidad de los pueblos de las colonias españolas ante las nebulosas perspectivas de que un día llegarán a constituirse como naciones libres. Quizás entre los primeros que esbozaron la idea fue don Francisco de Miranda, cuando habló en 1791 de, comillas, formar de la América una gran familia de hermanos. Cierro comillas. Ya él había concebido la posibilidad grandiosa de la independencia para constituir. Solo estaba que abarcara el inmenso territorio de lo que hoy constituye México, la América Central, la íntegra América del Sur y los grandes territorios que colonizó España y que hoy forman parte de varios de los Estados Unidos de América. Si es así, eso basta. Y atraída esta concepción del precursor admirable,
Fue Bolívar aún más lejos, y así en su conocida Carta de Jamaica expresa: es una idea grandiosa pretender formar todo el mundo nuevo en una sola nación que llegue sus partes entre el sí y el todo. Y sigue: ojalá que algún día tengamos la oportunidad de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, y tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra sobre las naciones de las otras tres partes del mundo. Tratemos de trasladar estos conceptos a las realidades del mundo actual, sin detenernos mayormente en lo que significó el esfuerzo de Bolívar para la reunión del primer Congreso Internacional de las Américas, que se llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá, sobre el cual muchas cosas se han dicho y seguirán diciendo por los historiadores y los internacionalistas. La verdad es que si la humanidad ha tenido como una constante sempiterna y trágica la destrucción de sus semejantes, si el enfrentamiento entre los hombres ha comprometido más tiempo, más esfuerzo, más descomunales inversiones y malas preocupaciones y desvelos y angustias que cualquier otra actitud de la historia, la búsqueda de la paz, por contraposición, es lo que debe ser el máximo y hasta ahí inalcanzable ideal del hombre en su paso por la tierra. Entre la paz y la guerra ha oscilado el pensamiento de los dirigentes del mundo en toda la historia, y la ciencia y las religiones. Todas las formas de la cultura, desde la aparición de la vida, se han concentrado sobre este dilema inexorable: desaparecer o sobrevivir. La idea magna de nuestro libertador no ha sido abriendo paso con el correr de los tiempos, penosa y lentamente, para cristalizar en organizaciones cuya finalidad esencial es la paz, la eliminación de la violencia y la terminación de los conflictos, la desaparición de los desequilibrios sociales, en dos palabras, bienestar humano. Cuando se intentó la reunión del Congreso Anfictiónico, todas las formas de solidaridad fueron previstas: neutralidad perpetua y consiguiente eliminación de la guerra, prevalecimiento del derecho internacional en la legislación de cada país como código al cual deben someterse todas las naciones, abolición de la esclavitud, adopción del sistema democrático en cada uno de los países americanos, y por encima de todo, el pacto de ayuda recíproca y de sanciones al agresor, cuando todo lo cual ha traído el establecimiento con éxito o sin éxito de los diferentes instrumentos que hoy configuran el derecho internacional americano y que luego quedó consagrado en la Carta de San Francisco, sobre la cual reposa la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Algunos de los biógrafos de Bolívar, al señalar esto, que quizás es lo más glorioso episodio de su vida fecunda, por la trascendencia que ha tenido y que seguirá teniendo sobre el futuro de la comunidad internacional, anota que el único error que él cometió consistió en llegar
a esas ideas con 100 años de anticipación. Yo diría que dadas las procerosas condiciones que aún vive el mundo, no solo se anticipó 100 años, sino quizás varios siglos. Y se anticipó más de un siglo, en todo caso, porque lo que se pensó que podría lograrse en el siglo XX, de los adelantos científicos y tecnológicos, el de las dos guerras universales devastadoras y el de la Organización Mundial de la Integración Económica de los Pueblos, el del desarrollo de la socialización de los medios de producción y el triunfo sobre el dolor físico y la enfermedad con los grandes adelantos de la medicina, es de la fisión del átomo y el descubrimiento de la energía nuclear, el de la exploración del espacio ultraterrestre, el de la rapidez de las comunicaciones y el acercamiento de los pueblos. Es todavía a una distancia sideral y alcanzar para la paz permanente. Todo lo que se ha escrito como realizaciones del nuevo siglo se ha logrado vencer el sufrimiento humano, ni dar consuelo a militares de seres que se consumen en la desesperación. Lo peor, o quizás lo mejor, pues aquí los extremos se tocan, es que esa misma ciencia que tantos adelantos ha conseguido, también nos ha colocado al borde del aniquilamiento universal. Es la línea titánica, la lucha titánica por el predominio mundial en el porvenir inmediato. No podríamos descartar el ejemplo de los gigantescos arsenales de la destrucción acumulados por las potencias, de los cuales una pequeña parte sería suficiente para la extinción del mundo que conocemos. Todo ese mundo se empeña con ardor ciego, con execrable empecinamiento en mantener ominosas políticas que hoy nos son dadas y que configuran la guerra moderna, la que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo y que aquí mismo en Colombia se está haciendo sentir con características más y más peligrosas. En el nacionalismo exagerado de los diversos pueblos que han logrado atenuarse y que ante el actual fracasaron todas las formas de cooperación internacional, es el empeño del predominio ideológico y aún militar que desafía también cualquier propósito de convivencia y de tolerancia entre las diversas corrientes de opinión. Es la concentración de la riqueza universal detentada por las grandes potencias industriales frente a la depresión de los países en desarrollo, de la explotación inmoderada de las fuentes de energía en beneficio exclusivo de quienes las poseen, en la fabricación descomunal de los armamentos y su comercio criminal para llevar la muerte a todos los rincones del globo. Mientras estos fenómenos perduraran, la paz será imposible. La guerra se enseñoreará del mundo, no tan solo localizado en los sitios de conflicto entre naciones, como ocurre en los cercanos Oriente, en el África, en el Asia o en el Centroamérica, sino extendiéndose por su manto letal a todos los sectores y a todos los continentes.
Su más horripilante expresión en estos momentos es el terrorismo, que implica el sacrificio despiadado de innumerables seres inocentes. Pero la búsqueda de la paz, que tiene que seguir siendo por ello mismo el más alto e indispensable propósito de la humanidad, y allí es donde la sombra del libertador, su influjo sobre las gentes de hoy y de mañana, en las patrias independizadas por su clarividencia, por su heroísmo, por su sabiduría, debe hacerse presente. Tenemos como el visionario del Chimborazo que proseguir en el logro del mundo ideal, aun cuando la concepción de ese mundo contraiga la esencia de la naturaleza humana. Pero esa fue la concepción bolivariana, y todo lo que nos aparte de ese camino iluminado en sí es más ni menos que una traición a su memoria. Hoy, aniversario de su nacimiento, debemos ofrecerle a este hombre que pasó raudo y fugazmente por la vida, dejando una inextinguible estela de gloria, todo lo que los colombianos hemos construido en más de un siglo de vicisitudes y fatigas, organizaciones de la inteligencia, sacrificios de los combatientes, la construcción penosa y duramente conseguida de una democracia que hemos pugnado por fortalecer, y de una cultura que queremos centrar y depurar. Pero no podemos, infortunadamente, ofrecerle de una manera compleja la paz, la justicia social y el equilibrio de los diversos sectores de nuestra sociedad, si es alivio para nuestras gentes. El gobierno tiene ahincadamente, tenazmente, acertadamente, con todos los recursos disponibles, tratando de mejorar estas situaciones, y la obligación ineludible de todos los hijos de esta patria tiene que ser la de colaborar decididamente en ese empeño salvador. Ese el tributo que debemos presentar ahora y siempre al Padre de nuestra patria. Honrándolo de esta manera es como podremos hacer que Bolívar, un ser actuante que participe activamente en nuestros dolores, en nuestras alegrías, en nuestros fracasos y en nuestros triunfos, tengámoslo como un compañero de las sucesivas generaciones de colombianos, para que las aliente y las guíe. Mirémoslo cara a cara, exaltemos su grandeza y comprendamos sus fallas, y así procurando contagiarnos de su resolución y energía, sigamos de su mano mirando confiadamente el porvenir. Hasta aquí el discurso de don Germán C. Hernández, que a mí me ha parecido supremamente importante y que me parece que es actual en el pensamiento colombiano. Muchas gracias a todos ustedes por haber soportado esta charla tan larga. Abrimos la posibilidad de que haya algún comentario. Yo creo, Miguel. Sí, señor. Que Nelson, adelante. Bueno, yo, a pesar de la diferencia de edades tan grandes que teníamos él y yo, lo invité para que formara parte de la Sociedad Colombiana de Derecho y Relaciones Internacionales que yo fundé, y él me aceptó, muy querido. Es más, lo tuvimos en casa. Y un tipo muy brillante, un hombre muy valiente, un hombre
un líder a todo dar. Y me parece estarlo escuchando en esto que tú acabas de pronunciar, que hoy tiene y toma toda la actualidad del mundo. Que unos visionarios, ¿no? Exacto. Es de alabar ese don de estos tipos. Y yo voy a decir una bestialidad, carajo, esos tipos tan brillantes que tuvo nuestra patria comparado con lo que tenemos ahora. ¿Ah? Sí. No, es que da vergüenza. Entonces, pero al mismo tiempo un gran orgullo de haber tenido unos líderes de eso. Y muchas gracias a ti por buscar esa pieza tan importante del doctor Sea. Eso es una de las piezas maestras que tiene la sociedad bolivariana en su historia y en su recorrido. Hay muchas más que hay que tratar de recuperar y sobre todo de presentarlas para que la gente las discuta, las oiga Claro. y las adopte. Claro, no podemos olvidar eso. Eso es un patrimonio infinitamente grande e importante. ¿Cómo De tal no? forma que muchas felicitaciones, Miguel, y me deleité como sé que todos nos deleitamos escuchándote. En realidad fue una participación magistral del doctor Sea en la Plaza de Bolívar. Yo me recuerdo esa circunstancia. Yo en esa época estaba de gobernador de Cundinamarca y admiré profundamente la capacidad que él tenía para registrar hechos y cosas que siempre decía con una autoridad y un conocimiento extraordinario. Yo creo que a él no se le ha dado suficiente audiencia a las muchas cosas magníficas que produjo. Por eso yo quise en el día de hoy traer el recuerdo a ese que fue sin duda una de las personas que yo más admiré por sus conocimientos, por su carácter, por su manera de ser, por su sencillez y por su grandeza espiritual, como muy pocas personas. De manera que invito a ver quién otro quiere agregar. Adelante, Armando. Gracias, Miguel. Hombre, la verdad es que es emocionante oír, sobre todo en este tiempo donde todo es tan farragoso, tan informal, tan falta de ideales, y encontrar de nuevo uno a Germán Sea. Tú recuerdas que él era el presidente de la delegación de Naciones Unidas y nosotros fuimos Claro. de esa delegación y estábamos con él todo el día. A toda hora estábamos con él, oyendo los discursos, las intervenciones de los grandes jefes de Estado, entre ellos Idi Amin Dada y Germán Sea, con un fino humor. Ese es un punto muy importante que tal vez no lo has recordado, Miguel, pero es que él tenía el humor bogotano y era maravilloso de la manera como él tenía una forma de reírse. Además era un masón, todo el país sabía que él era de la máxima cumbre de la masonería. La masonería no voy a hablar de ella, pero él la hizo grande y muchos otros. El asunto es que Germán Sea tenía esa posibilidad de leer, de grabar, de interpretar, de escribir y de proyectar un pensamiento adecuado a unos tiempos que en ese momento eran tiempos viejos, digamos, pero que siguen siendo los mismos tiempos hoy, porque el hombre es el mismo, porque los problemas casi siempre eran los mismos. En aquella época me parece a mí que todavía vivía Stalin. Pues hoy tenemos a Putin haciendo los horrores frente a un mundo estremecido, pero que carece
a pesar de los foros internacionales, de ninguna capacidad de intervenir y preservar y salvar y proteger aquel pueblo grande de Ucrania y aquella gente. Yo conocí esos pueblos, tal vez Miguel también. Y esos pueblos eran esas ciudades muy bellas, todas cuidadas por el hombre durante muchos siglos. Con eso ha acabado el señor Putin. Y la humanidad carece del derecho, no del derecho, sino del poder para hacer cumplir el derecho. El derecho, si no tiene la fuerza, no es el derecho. Estudió el propio Einstein. De manera que cuando uno encuentra allí esa semejanza de los tiempos, que Sea, el doctor Sea, resalta e interpreta, siempre salvando el principio fundamental de la libertad, pero además reconociendo un punto que aún los comunistas en los últimos congresos de Moscú llegaron a reconocer, lo que dice Bolívar: el ser humano no es igual a otro. Hay una gran diferencia. De ahí que cuando un gobierno, como era el gobierno comunista, trata de establecer un recero común, forjando una libertad que la equiparan a la igualdad y poniendo a todo el mundo en las mismas condiciones, esa es la violación total del derecho. Y allí, esto de Germán Sea, ¿cómo rescata, tomando el pensamiento bolivariano, y rescata ese punto de la libertad y la igualdad de los seres humanos? Me parece que sobre ese tema, mi querido Miguel, podría hablarse largo y ojalá pudiéramos hacerlo, porque es realmente una inyección de satisfacción y optimismo en estos tiempos, como todos los tiempos agitados, terribles, pero saber que allí hay un pensamiento que es como una brújula, o mejor, como un salvavidas, los grandes naufragios. Gracias. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Alguien otro quiere decir algo? En realidad, Herman sí fue un personaje supremamente importante. Hoy en día no lo recuerda todo el mundo, pero quienes tuvimos el privilegio de tratarlo y de conocerlo, lo recordamos con mucho entusiasmo, mucha veneración, por esas condiciones excelsas, humanas, que lo acompañaron toda su vida. A ver, seguimos invitando a ver quién quiere decir alguna cosa. A ver, Almirante. Adelante. Obregón está pidiendo la palabra, Miguel. Obregón. Ah, bueno, doctor Santa María. A ver, el almirante Luis Carlos Garabello. Gracias. Verdaderamente es muy interesante haber escuchado esa magnífica pieza. Pero yo quisiera resaltar el esfuerzo que usted hace para tenernos al día y traernos y ponernos en nuestro conocimiento esas obras. Verdaderamente mis agradecimientos y mis felicitaciones a usted por el trabajo que hace, porque gracias a su esfuerzo podemos gozar de estos momentos tan agradables. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Señor presidente, bueno, hago eco de lo que acaba de decir el señor almirante Jaramillo, y me permito pues felicitarlo precisamente por esa muy atinada selección de este personaje que realmente fue muy relevante en un largo periodo de nuestra historia y cuyos ancestros también
tuvieron una tremenda relevancia en la época de la independencia. Yo me atrevo a sugerir muy respetuosamente, sobre todo a una persona como usted, que lo conoció, que lo trató muy cercanamente, sería interesantísimo que se presentara una semblanza precisamente de personajes como el doctor Sea Hernández. ¿Y quién mejor que usted, doctor Miguel? Muchas gracias. Muy agradecido. Sí, en realidad, yo creo que el contraste que estamos viviendo de los próceres vivos que yo tuve oportunidad de conocer hace muchísimos años, como directores, políticos y personajes importantísimos, no se puede comparar con lo que nos está pasando ahora. Yo en realidad todos los días peno por ese dolor y esa falencia que tenemos. Vale la pena traer el recuerdo de todos esos procesos, sobre todo a través de estas conferencias que ojalá llegaran a iluminar en algo el pensamiento de la juventud, que la vemos bastante difusa, que la sentimos en condiciones muy raras. Si uno ve los momentos que estamos viviendo, la inmensa dificultad que estamos afrontando, con una pasividad absolutamente increíble frente a las cosas que están proponiendo y que parecen que se acercarán. Solo estamos buscando pequeños paliativos, que fulano dijo que tal vez no va a hacer tal cosa, pero de todas maneras en el fondo tenemos una gran inquietud, muy grande. Y ojalá todos ustedes con sus conocimientos nos ayuden a sobrellevar, para que estas conferencias, que yo creo que ya vamos a completar 100 el próximo jueves, puedan inducir a la gente a pensar en una forma más positiva en la República. Hay unas verdaderas piezas extraordinarias, que claro que las podemos reproducir, por supuesto, porque son muy ilustrativas y sobre todo son sumamente importantes para revivir y fortalecer el patriotismo, que es lo que vemos que en este momento desfallece en forma gravísima para asegurar el futuro de la nación. En este momento, como vimos, hay una concentración de intereses. No se sabe unos buenos, malos, pero de todas maneras se agrupan para buscar una supervivencia, tal vez económica, más que intelectual, alrededor del próximo gobierno. Eso tenemos que meditarlo, porque el país está en una situación bastante complicada. Cuando uno ve que algunos partidos que fueron tradicionalmente devotos del orden, de la responsabilidad, de la paz, se entregan sin ninguna condición a una aventura que puede ser buena o puede ser fatal. Pero lo que no estamos viendo en los colombianos es una reacción que uno vea proactiva, en el sentido de defender cosas que son fundamentales para nuestra nación, para asegurar un futuro aceptable para nuestros hijos y nietos, que parece que se les ha borrado de la mente, y eso es sumamente grave. Yo por eso quise traer esta alocución de nuestro gran amigo Sea,
porque en realidad parece que fuera útil en este momento, porque trata unos problemas que estamos viviendo 40 años después de la conferencia que él dictó, me acuerdo, en la Plaza de Bolívar, en 1980. Y así hay muchas otras presentaciones maravillosas de muchos académicos e historiadores que tenemos en los archivos de la Bolivariana, que verdaderamente vale la pena hacérselo llegar a la juventud y al conocimiento de la gente en general, para que vean qué tan grande, qué tan noble eran los sentimientos de las gentes que nos antecedieron y que dieron lujo a nuestra tradición. De manera que es muy importante que tomemos conciencia de eso. Como les digo, en la próxima oportunidad, dentro de 8 días, haremos un recuento, tal vez será por parte de varios miembros de la sociedad, alrededor de la importancia de lo que se ha venido haciendo y de lo que tenemos de perspectiva hacia adelante. 100 conferencias representan un esfuerzo gigantesco para llevar a la gente el conocimiento de aspectos trascendentales de nuestra historia y sobre todo para engrandecer esa figura monumental reconocida en el mundo entero como es nuestro libertador Simón Bolívar, que hoy lo golpean como el peor de los tiempos, sin darse cuenta de que ese pensamiento grandioso de ese hombre queda para siempre en el horizonte de la patria, como una tabla de salvación para poder manejar las grandes inquietudes que se nos van a presentar en el futuro. De manera que con el mayor agrado los invito para que dentro de 8 días nos acompañen en esa reunión en que trataremos de llegarles con algunos temas muy interesantes para hacer un esfuercito en el corazón de todos ustedes para fortalecer el patriotismo. Muchas gracias por su audiencia. Muy buenas tardes.